Charlar con Débora Guerrero, ella es secretaria de prensa de UTEDIC, de la seccional Santa Fe. Vamos a hablar de varias cuestiones vinculadas a cómo ha sido esta situación de pandemia, por ejemplo, para un gremio tan activo como UTEDIC, y algunas situaciones que se están sucediendo, sobre todo en algunos de los clubes de fútbol locales, que no es novedad, digamos, pero lamentablemente es un tema que tenemos que atender. Gracias por atendernos, Débora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Pasando este frío santafesino, ¿no? Sí, está pesado. Arrancamos. Arrancamos tempranito. Ahora. Arrancamos tempranito, es así, es así. Bueno, a ver, primero consultarte cómo ha sido este año, un año tan particular, un año tan difícil, vinculado en este caso a UTEDIC. Bueno, mira, nuestro gremio, no sé si los conocen, es UTEDIC, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Es un gremio que nuclea muchos, es un gremio muy heterogéneo. A nivel nacional, alrededor de 145.000, un poquito más de trabajadores, con casi 85.000 afiliados, ¿sí? Obviamente que hay trabajadores que no están afiliados, sino que por ley pagan su cuota sindical, son los aportantes solidarios. Después están los que se sindicalizan, que deciden hacer un aporte, y bueno, y que tienen también otros beneficios. Tenemos en total 39 convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Hay algunos que son convenios de empresa, pero los convenios madres son los de trabajadores civiles, donde tenemos a obras sociales, clubes de barrio, todas las entidades civiles, ¿no? Y deportivas, como los clubes de barrio. Después tenemos el convenio de AFA, que ahí tenemos a Colonia Unión, tenemos las mutuales, ¿sí? Las mutuales de toda nuestra seccional, va de todo el país, pero Santa Fe es una de las provincias con más mutuales. Después, bueno, los barrios privados, que es un convenio donde están los diferentes barrios privados que tenemos acá en la provincia. Después, bueno, hoteles sindicales, que ese es un poco más chico, pero los convenios grandes son eso. O sea que, como te digo, es muy heterogéneo, tenemos muchas instituciones. Entonces, bueno, las realidades son diferentes, pero vino bravo desde que arrancó la pandemia con el decreto nacional del 297, cuando eso pasa, ¿no? Allá por marzo. Bueno, ¿qué pasa? Como te digo, al tener tantas instituciones y tantos trabajadores en diferentes lugares de trabajo, o sea, había algunos que tenían que trabajar y otros que no. Bueno, y ahí venía por ahí el tema del conflicto. Había trabajadores, un ejemplo, en los barrios privados, que el decreto no los exceptuaba, y sin embargo, o sea, se los exceptuaba de trabajar, no eran actividades esenciales, y sin embargo, por ahí desde la patronal se los quería llamar a trabajar porque entendían que tenían que realizar tareas de mantenimiento que estaban suspendidas. Claro. Lo mismo por ahí nos pasaba en los barrios, en los clubes náuticos, con el tema de las embarcaciones, y tenía que haber solamente una seguridad, pero la comisión directiva quería que los trabajadores vayan, y bueno, entonces era una cuestión compleja porque nosotros teníamos que hacer respetar el derecho de los trabajadores, que era que tenían que aislarse. Más que nada cuando arrancó todo esto, que ninguna esa incertidumbre que teníamos todo de saber cómo iba a ser. Después con el paso del tiempo, como que bueno, fuimos, creo que relajando todo y entendiendo un poco más cómo venía la mano, y bueno, y por cuestiones de necesidad debimos también, económicas, sobre todo, volver al trabajo. Al principio la verdad que fue muy complejo porque era una confusión, ¿viste? Como te digo, de que sí, que no, que a mí me corresponde trabajar, que a mí no. Teníamos actividades que sí arrancaron a trabajar desde que eran esenciales, como el tema en los hogares de ancianos, que también pertenecen a nuestros convenios, son afiliados nuestros, así que esas personas trabajaban, las personas de seguridad, en estos barrios, como te digo, los barrios privados, en el tema de puerta y demás, pero bueno, fue bastante complejo. Pensando, por ejemplo, en la actividad más vinculada al deporte o instituciones deportivas, también súper complejo, me imagino, esa situación, ¿no? Con clubes cerrados, con la actividad absolutamente paralizada. ¿Cómo fue la situación de los trabajadores en esos rubros? Bueno, ahí también fue muy complejo porque, te comento, en AFA tiene dos convenios. Tiene el convenio de rama por reunión, que son los trabajadores que trabajan cuando se hace la venta de entradas, o sea, en un partido común, en una época común, venden entradas, y después son los encargados de los accesos y del control de puertas, ¿sí?
Esos trabajadores son los que se llaman jornalizados, que van a trabajar básicamente en esos momentos, para la venta de entrada y para el tema de control, de aperturas de puertas, son los encargados y los únicos que pueden realizar esa tarea por convenio colectivo de trabajo. Y después el otro convenio que tiene AFA son los mensualizados, que son todos los trabajadores, los cancheros, los administrativos, todos los que trabajan todos los días, sí, en el estadio, en el predio. Y bueno, sabemos que al estar parada el tema del deporte, al haber estado, estos trabajadores de rama por reunión no trabajaban, no, si no había partido no iban. Claro. Pero ellos tienen una vinculación con el club, ¿sí? Y bueno, se les dejó de pagar, un ejemplo, te hablo particularmente de Colón, no se le estaba abonando el tema de las cargas patronales, el tema de obras sociales, estaban sin cobertura. Había una discusión que, bueno, o sea, si ellos no trabajaron no era por una cuestión de ellos, sino que es una cuestión de fuerza mayor, esta pandemia. Entonces, nosotros entendemos que esos trabajadores tienen familias a cargo, tienen que percibir por lo menos la ayuda del gobierno. ¿Qué pasaba con la gente mensualizada que tampoco iba, que ahora comenzó a ir? Lo mismo, no se le quería pagar el total del sueldo. Digamos, fueron unos meses bastante complejos hasta que ahora se está normalizando un poco con la gente mensualizada y bueno, tenemos conflictos con la gente de Colón. Teníamos conflicto con la gente de Colón de rama por reunión, ahora tenemos conflicto con la gente mensualizada, que seguramente por eso me ibas a preguntar. Y el tema del siguiente, que no se los convocó a trabajar para este último partido. A la gente mensualizada, que son los que se encargan de pintar los cancheros, el tema de luces, para el riego y todo lo demás, ¿sí? No entendemos por qué, siempre se los convoca mediante planilla, porque si en este caso algún trabajador se accidenta o algo y no hay ninguna constatación de que ese trabajador fue llamado, no tenemos ART, o podríamos no tener, o tener un conflicto ahí de que sí, que no, ¿viste? Como ya nos ha pasado con Colón, que los trabajadores no han tenido ART, entonces hay como antecedentes. Entonces, lo que nosotros pedimos es eso, que se los convoque. Como no se los había convocado para este último partido, los trabajadores cumplieron su horario, como dice el convenio, hasta las 10 de la mañana y se retiraron. Ajá. ¿Sí? Y bueno, y ahora estamos ahí justamente con esto, viendo qué va a pasar para el próximo partido del sábado. Y bueno, ahí, viste, hay un conflicto porque el club te dice que sí, que los convocó, los trabajadores no recibieron ninguna notificación de haber estado convocados, entonces estamos ahí en esta cuestión también bastante compleja y que no es grato para nadie. La verdad que ni para los trabajadores, entiendo que para el club tampoco, pero bueno, son cosas que ellos tienen que manejarla con más seriedad porque, viste, cuando quedan cosas así sueltas, como te digo, que sí, que ellos dicen que de palabra, que eligieron que vayan a trabajar, que los hicieron hisopar, pero no los convocan, no hay una planilla, no hay nada sentado, queda todo ahí en el aire y siempre es mejor, viste, ir por dentro del marco legal, claro, y hacer bien las cosas para que no ocurran cosas que ya han ocurrido con anterioridad. Ahora, suele ser bastante conflictiva la relación, ¿no? Suele ser bastante conflictiva la relación, sobre todo con los clubes más grandes, lo cual debería ser al revés, ¿no? Supuestamente, pero bueno, ¿o me equivoco en este sentido? No te equivocas. La verdad que con Colón es muy difícil porque entendemos que el actual presidente le cuesta entender que hay convenios y cosas que respetar, que los trabajadores, que son derechos de los trabajadores. Y bueno, y siempre estamos en esa, viste, que el ministerio, que las audiencias, que él suele manejarse por ahí como él quiere y no se puede porque los trabajadores, como te digo, tienen derechos adquiridos, derechos que están marcados en la ley de contrato de trabajo, en los convenios colectivos de trabajo, que él tiene que respetar, le guste o no. ¿Y qué nos pasa acá? Nosotros sabemos también que la gente por ahí, la opinión pública, que sí, que los trabajadores que no quieren trabajar, que siempre hay problemas, y entendemos que por ahí el fanatismo, cuando están estas cosas en juego, es difícil. Pero lo que yo siempre digo es que cualquier laburante, porque la mayoría de los que son hinchas de cualquiera de los dos clubes son, entiendo que laburantes, ellos tienen que entender qué pasa o ponerse en lugar
del trabajador a ver qué pasa si a ellos no le pagan, no cumplen, se atrasan con las cosas, te dejan sin obra social. En plena pandemia, como te digo, Sí, los bueno, trabajadores eso se es iban gravísimo, eso es gravísimo en una situación como la que estamos. La obra social es fundamental para los trabajadores. Claro, 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 ¿viste? Y es lo que sucedió. Entonces, yo entiendo por ahí, uno lee, ¿viste? En las redes que la gente se enoja con los trabajadores, pero los trabajadores no reclaman ni más ni menos que lo que le corresponde. Pero ¿qué pasa? Ellos juegan con esto, por eso diste el fanatismo, pero no quieren abrir, no son de Colón. No, todos los trabajadores de Colón, la mayoría son afiliados, sí, son socios Sí, del claro, club, claro. pero son laburantes antes que todo, ¿viste? Y como te digo, y el bolsillo no se le toca a ninguno, o por lo menos, bueno, esa instancia de no podemos pagar, bueno, hablemos, ¿viste? Pero por ahí el diálogo es muy complejo, también es muy difícil de lograr, entonces siempre está esta situación, por lo menos con Colón, y más hoy en este tiempo de pandemia. Débora, muchas gracias por tu tiempo, muy amable, vamos a estar atentos, esperamos que se empiecen a solucionar por lo menos estos temas puntuales que marcabas al último con el caso de Colón, y que bueno, se entienda que a veces, sobre todo para los hinchas, que el fanatismo y el amor no paran la olla en casa, digamos, que son dos cosas que no tienen nada que ver y que no hay que mezclarlas, con lo cual es importante entenderlo eso. Seguramente, eso es lo que pedimos, que entiendan eso. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos.